¿Qué tal, amigos? Hoy es miércoles 17 de junio. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Así que Ángel Barriuso, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes en esta próxima hora para llevarles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes, como de costumbre, con su resumen deportivo. Henry Ebrar estará analizando la perspectiva económica tanto nacional como internacional. Bueno, señores, 18 muertos a consecuencia del COVID-19, la cifra más alta de fallecidos registrada hasta la fecha desde que se inició esta pandemia en la República Dominicana en marzo pasado, y los casos positivos han seguido un aumento sostenido en el curso de las últimas semanas, y esto incluso obligó hoy a las autoridades sanitarias a intervenir varios sectores aquí en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, donde se están reportando la mayoría de estos casos positivos que se han estado reportando en las últimas horas. Así es que me dicen que ya estamos en línea con la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a conocer las proyecciones sobre los pronósticos sobre las condiciones del tiempo. Así que adelante, meteorología. Bueno, parece que hubo ahí una falla. Vamos a intentar de nuevo comunicarnos con la. Mientras tanto, don Diógenes, ¿qué tal? Manuel, esperábamos el pronóstico de meteorología porque de hecho las temperaturas siguen bien calientes. Muy buenas, Barriuso, y muy buenas a los amigos que nos acompañan cada día aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, así es. Bien, bien, así que hay que mantener el ánimo, el buen espíritu, muy a pesar de los pesares, y agradecer siempre que estén con nosotros en esta su propuesta de la noche, diría Henry Bravo. Adelante. Miren, señores, ayer, al anunciarse ya de manera oficial de que no iba a ser posible que este miércoles arrancara la fase 3 del proceso de desescalada que se había iniciado desde el 20 de mayo pasado, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, estuvo anunciando medidas colaterales que se estarán aplicando en el curso de estos próximos días a fin de mantener un mayor control sobre las personas y así evitar que este virus siga propagándose entre la población dominicana. Él afirmaba, entre otras cosas, que dijo que las nuevas disposiciones incluyen mayor vigilancia para asegurar el cumplimiento del toque de queda, así como la sanción de personas que anden en público sin utilizar mascarillas. En cuanto a la salud, indicó que se intensificarán las labores de seguimiento epidemiológico y las intervenciones comunitarias donde haya más casos, especialmente en el Gran Santo Domingo, donde se realizarán más pruebas para detectar el virus y más aislamientos de casos positivos. En este sentido, les anuncio que a partir de mañana miércoles, es decir, hoy, se realizarán operativos puntuales en 8 áreas de salud en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Estas intervenciones incluirán visitas domiciliarias para revisión de síntomas, realización de pruebas, distribución de mascarilla, kits de higiene y entrega de medicamentos o traslado a hospitales en caso de ser necesario. Hoy precisamente el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, estuvo informando que los sectores intervenidos en el día de hoy fueron Villajuana, Capotillo, Villas Agrícolas y Simón Bolívar, intervenido este miércoles. Dice que en la lectura del boletín número 90, Sánchez Cárdenas pidió a los residentes de estos sectores cooperar con el personal del Ministerio de Salud Pública y los demás organismos participantes para realizar la intervención debidamente. Pedimos a la población de acudir, prestar atención a la intervención que se hará desde el día de hoy hasta el sábado en el Distrito Nacional. Eso fue lo que dijo el ministro de Salud Pública.
La situación que tenemos al día de hoy es que las últimas 24 horas fallecieron 18 personas infectadas de COVID-19 a nivel nacional, que es la mayor cantidad de decesos ocurridos en un solo día en la República Dominicana desde el inicio de esta pandemia. La tasa de letalidad al día de hoy se ubica en 2.63%. El pasado 12 de abril, Salud Pública notificó, desde el pasado 12 de abril se habían notificado 38 muertes. Sin embargo, el ministro Sánchez Karen explicó que la cifra era el producto del reporte tardío de los centros de salud. En este boletín número 90, él habla de 633 personas fallecidas a nivel nacional y 24.105 han sido las afectadas. En las últimas 24 horas se registraron 419 nuevos casos positivos para un total de 9.256 casos activos. Esto es hasta ahora la situación que se tiene en República Dominicana con relación a esta pandemia del coronavirus. Don Diógenes. Muy buenas, gracias Manuel, gracias. Y Manuel, verdaderamente es bastante preocupante lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Los casos se siguen acumulando, tanto los muertos como los contagiados, mientras en otras áreas como en la política vemos que no hay ningún miramiento. Eso por un lado, nos referimos a las actividades que se desarrollan en el sector político, senadores, diputados y candidatos presidenciales, vemos que desarrollan actividades sin ningún miramiento. Eso por un lado. Y por el otro lado, al mismo tiempo, pese a lo que está ocurriendo en la República Dominicana, pese a que se incrementan los casos de muerte y pese a que se incrementan los casos de contagiados, vemos que al mismo tiempo al presidente de la República se le somete por diferentes vías ante el Tribunal Superior Electoral. No sabemos a dónde parará esto, no sabemos realmente cuál será el límite del país ante estos casos, ante el incremento de estos casos de coronavirus en la República Dominicana y ante el incremento de los fallecimientos. En verdad, no sabemos cómo esto puede terminar, pero vemos, Manuel y Barriuso y el país, vemos que no hay límites, vemos que todas las actividades siguen desbordadas, la política, las comerciales y la gente en la calle sin ningún miramiento, sin mascarillas, en aglomeraciones, en fiestas, en todo. En verdad, la situación es bastante preocupante y no sabemos cómo puede terminar el país en los próximos días o en los próximos meses. Vemos que no pudimos entrar a la desescalada que estaba contemplada iniciar en el día de hoy. Habría que esperar una semana, pero las autoridades plantean que habría que esperar al menos una semana, pero en verdad nadie sabe qué puede ocurrir a partir de ahora, porque los casos van en aumento y la cosa se desborda. Incluso en el día de ayer yo iba a comentar algo en algún momento en función de unas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, quien dijo que conforme informaciones que él maneja y conforme informaciones que se tienen, hay hospitales que ya están desbordados de su capacidad y mencionaba de manera específica el hospital de la Policía Nacional. Entonces, si ya hay hospitales que se están desbordando y la situación se está escapando de nuestras manos, en verdad no sabemos qué pueden hacer las autoridades y vemos que ya en el día de hoy hay acciones puntuales de despliegues en algunos barrios de Santo Domingo que se entiende y que conforme las estadísticas han desbordado el número de muertos y el número de infectados. Así que no sabemos cómo va a terminar esto al final de cuentas. Adelante, Barrioso. Bueno, se coloca una ficha en pantalla donde se decía la cantidad de personas descartadas, las personas enfermas, las personas, etcétera, etcétera. A lo que va de fecha se ha informado que se han hecho alrededor de 100.000 pruebas, un poco más de 100.000 pruebas.
de ese poco más de 100.000 pruebas, de acuerdo a esa ficha que está en pantalla, dice descartados 90.430 casos descartados. Si de 100.000 y tanto descartan 90.430, ¿cuántos casos se están quedando como infectados? Entonces, la proporción dice mucho, y por eso yo vengo insistiendo que cuando uno trata de ver los números, uno se queda como en el caso de entre la masa y el hueso. Ahí hay cosas que no quedan muy claras. Obviamente que necesitamos todos una integración para enfrentarnos a este coronavirus y tratar de superar la situación. Pero si vemos los datos, ahí lo que está en pantalla, esa fichita es muy interesante. Sí. Bueno, no, Ay, bien. la explicación es sencilla. Primero, es verdad, la cantidad de pruebas aplicadas ha ido en aumento en los últimos días y esto hasta cierto punto da una explicación de por qué. Igualmente, los casos positivos de COVID-19 también han ido en aumento. Y lo que tú planteas de la cantidad de descartados frente a la cantidad de casos positivos es más o menos la misma proporción que se ha venido manteniendo desde el principio de esta pandemia. Hoy el ministro de Salud Pública dice que los casos positivos son 9.256. Es decir, esto es que se aplica entre el total de casos que acumulados hasta la fecha y el total de recuperados. Se hace el cálculo y se elimina el número de recuperados y entonces quedan lo que se le llaman casos positivos hasta ahora. Esto es sencillamente lo que está pasando. Ahora, la preocupación que está generando esto viene determinada porque el incremento de los casos, a la par de que se aumenta también el número de aplicación de pruebas, se produce en un momento en que ya se inicia el proceso de desescalada desde el pasado 20 de mayo. Es decir, desde el pasado 20 de mayo hemos tenido un incremento sostenido de los números de casos positivos que se han estado registrando, lo que evidencia que igualmente hay un porcentaje importante de la población que podría estar contaminada, que hasta ahora no ha sido evidenciada porque no se le ha aplicado las pruebas, pero es evidente que hay un aumento significativo del número de casos reportados hasta ahora en comparación con los casos que se registraban al principio que estalló esta pandemia en la República Dominicana. Otra cosa que sí preocupa es cómo se van registrando los casos, se van aumentando los casos de fallecimiento. Estamos hablando de 11 un día, 15 un día y hoy tenemos 18. Y otro caso también preocupante es que la capacidad hospitalaria, tanto del sector público como del sector privado, está un poco por encima del 47%, cosa que no se había visto anteriormente. Entonces, la preocupación se justifica partiendo de la situación concreta que estamos analizando. Es decir, hay un hecho innegable. Los casos están aumentando los internamientos, están aumentando los fallecimientos. Es decir, son tres factores preocupantes porque en los países donde la pandemia surtió los mayores estragos, y que tuvo las mayores consecuencias fatales, es precisamente en aquellos países donde la capacidad hospitalaria se desbordó y ni pensar que podamos llegar a esos extremos. Decía Diógenes que el presidente de la Junta Central Electoral decía que tenía informaciones confiables de que habían hospitales que ya estaban desbordando su capacidad y citaba el caso del hospital de la Policía Nacional. No quisiera pensar que se trate de muchos agentes del orden público infectados. Eso no se ha dicho hasta ahora, pero no quisiera pensar eso. Pero esos son los elementos que tienden a preocupar en medio de esta situación donde hay que señalar que el liderazgo político dominicano está dando muy malos ejemplos. Hay un video que llegó, ojalá el director por ahí lo pueda conseguir, de un reciente acto que encabezó el expresidente Leonel Fernández en el municipio de Alto Mayor, donde se ve juramentando a un grupo de personas en una calle sin guardar el distanciamiento social,
todos aglomerados, y igualmente hay también otras actividades de otros candidatos, igualmente a la presidencia de la República, donde se observa que no se respeta el distanciamiento social. Y entonces eso es un mal mensaje que se le está mandando a la población. La población sigue en las calles, muchas veces sin mascarilla. Los fines de semana se va a coger fresco al malecón en cantidad realmente preocupante. Se está viajando al interior del país. Es decir, hay una situación que definitivamente necesita de que el gobierno tome el control de manera un poco más activa, por no decir un poco más drástica o represiva, pero sí que tome el control. Eso de hacer cumplir el uso de la mascarilla obligatoria, de sancionar a las personas que no usen la mascarilla, me parece una medida excelente, apropiada. E igualmente detener a aquellas personas que, y respetando el toque de queda, salen a las calles igualmente a ponerse en riesgo. Pues sí, esas son cosas. Mire esa actividad se celebra en una calle. Es decir, ahí está todo el mundo mezclado. Entonces, eso es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. Cualquier dirigente político que haga eso, sencillamente está enviando un mal mensaje a la población. Usted tiene que mantener lo que es el contacto, el alejamiento social, porque eso es lo que se ha repetido desde un principio. La regla es esa. Entonces, usted como líder político no debe promover que se violenten las reglas, porque entonces, ¿en qué estamos? Si los líderes políticos no predican con el ejemplo, y sobre todo cuando se quiere llegar a la presidencia de la República. No se puede seguir así. Esta situación definitivamente tiene que experimentar un cambio, tiene que experimentar mayor control por parte de las autoridades, porque la verdad es que no queremos llegar al estadio que han llegado países como Estados Unidos, que han llegado países como España, como Brasil, como México, como Perú, como Chile, como Italia y como España. Manuel, y tú estás citando países, otros países. Recordemos qué ocurrió aquí en la República Dominicana al principio de la pandemia en San Francisco de Macorís, en el municipio de San Francisco de Macorís, que incluso hubo que intervenirlo de manera militar para contener los casos de infectados que se estaban dando y los casos de muertos que se estaban dando. Hubo que intervenir ese municipio. Mi preocupación actual es que esto pueda también reflejarse en todo el país y que haya que intervenir de la manera militar y policial todo el país, porque no se está cumpliendo nada y los casos se están incrementando, los infectados, y se están incrementando los muertos, y como que no se hace nada, como que incluso eso que tú señalas, como que hay sectores que no se conduelen y en función de promover sus aspiraciones particulares salen a la calle y promueven este tipo de actividades que no son más que acciones dadas a incrementar el número de contagios en el país. Y eso es bastante preocupante lo que está ocurriendo en estos momentos. Adelante, Barrioso. Bueno, Barrioso, que me disculpe un poco, cuando retornemos ya le doy la palabra de manera privilegiada. Ya me están haciendo señas de que tenemos que irnos a una pausa comercial, pero antes informarle que Johnny Marcelo Rivera Valls es el nuevo director de informática de la Junta Central Electoral. Él se desempeñaba como subdirector de esa dependencia de la Junta. Tiene 20 años laborando en la Junta Central Electoral y sustituye a Miguel Ángel García, que fue cancelado a raíz de aquel informe de la Organización de Estados Americanos, donde evidenció que hubo un mal manejo, un mal procedimiento en el montaje de las elecciones municipales de febrero pasado. Nos vamos con un compromiso comercial y en breve estaremos con Manuel Reyes y su resumen deportivo.